Vale. Ya, vamos a... ¿Se ve? Ahí está. Vale, pues vamos a empezar con el seminario. Hoy tenemos la presentación del grupo de ciudadanía y pacientes de iritis. Este grupo tiene el objetivo de incorporar la voz de los pacientes y sus cuidadores en nuestras actividades científicas, identificar sus prioridades y optimizar los resultados de nuestras investigaciones. Y así mejorar la comprensión y usabilidad de las materiales y los consentimientos que estamos utilizando en investigación y promover la transparencia entre nosotros como investigadores y los pacientes. Y tener una relación de confianza y aumentar la accesibilidad y participación de pacientes en ensayos clínicos, identificar las barreras para que encuentran y entran en los ensayos y fomentar esta formación bidireccional entre nosotros y los investigadores. Entonces, tenemos aquí representando este grupo Carolina de la Pinta, que es radiooncóloga de nuestro hospital, pero también tenemos el CIE de Pablo López Pachuco del TI, que también puede estar disponible para preguntas. Entonces, muchas gracias, Carolina, para estar aquí y seguramente va a ser un seminario súper interesante. Gracias. Gracias, Lili. Buenos días a todos. Bueno, un poco el objetivo del seminario de hoy es presentar este grupo de reciente creación, que es el grupo de ciudadanía y pacientes del Instituto, del IRITIS. Está coordinado actualmente por la doctora Itziar de Pablo y por mí misma. Y vamos a contar un poco pues, cuáles son los objetivos, las propuestas que tenemos sobre la mesa y sobre todo hacer hincapié en que estamos abiertos a cualquier iniciativa, propuesta que surja en el instituto. Vamos a contar un poco quiénes somos, por quién está constituido este grupo, por qué surge, cuáles son nuestros objetivos y qué acciones tenemos en marcha en este momento. Como veis, es un grupo multidisciplinar. Está compuesto por la doctora Elisa Conde Moreno, que es responsable de UCA, investigadora principal del grupo de biomarcadores y dianas terapéuticas, por José Luis López Sendón, que es facultativo especialista en neurología y PICA del instituto, Cristina Fernández Soler, de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Servicio de Medicina Interna, Antonio Olguera Gallego, que es el jefe en funciones del Servicio de Atención al Paciente, Miguel Moreno Molina, que es el Project Manager de Fortalece, María Ángeles Santos Sanz, que es jefe de Trabajo Social, y Marta Valero, que es facultativo especialista de reumatología, perfiles clínicos, perfiles básicos, gestores también, y bueno, pues esa relación tan directa, ¿no?, con el paciente, como es el servicio de atención al paciente o trabajo social. ¿Por qué surge? Bueno, pues desde hace ya tiempo hay diferentes iniciativas que surgen en Europa en donde se está empezando a dar más voz a los pacientes, ¿no? No es algo que surge solo en la investigación, también está surgiendo en la asistencia clínica. Nosotros veníamos de una medicina muy paternalista, en donde el paciente llegaba a las consultas, nosotros más o menos le decíamos lo que tenía, bueno, por supuesto, y lo que tenía que hacer, ¿no? Y le dábamos un poco el camino marcado. El paciente generalmente pues asumía pues esta información que le dábamos y al final respondía y hacía lo que su profesional le estaba aconsejando. Pero esto está cambiando. Cada vez tenemos pacientes que quieren más información, que quieren entender muy bien qué es lo que les está pasando, las opciones que tienen y en base a eso decidir por sí mismos, ¿no? Y bueno, están ya en todas las consultas, ¿no?, la toma de decisión compartida. Esto es lo mismo que está pasando y trasladado a la investigación, ¿no? Nosotros hacemos estudios y pensamos lo que quiere el paciente. Pues el paciente quiere, si tiene un cáncer, vivir más, ¿no? Pero muchas veces el paciente viene a la consulta o viene y tiene un ensayo clínico y dice, vale, voy a vivir más, pero voy a tener todos estos efectos secundarios y a mí, personalmente, no me compensa, ¿no? Entonces, es una forma de darles voz y ver hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en investigación. La participación, la involucración de los pacientes en todos estos proyectos, tanto proyectos de investigación independiente, como incluso los propios ensayos clínicos, hacia dónde dirigir
los esfuerzos de estos ensayos clínicos, formando, consultando, colaborando y lo más importante, ¿no? Co-creando, haciéndolo de forma conjunta, facilitando esa comunicación, facilitando esa escucha activa de los profesionales y todo lo que nos tienen que decir los pacientes, la transferencia y también esa gestión de expectativas que a veces no es sencilla, ¿no? ¿Dónde involucrar a los pacientes? Bueno, pues un poco las tendencias son en la gobernanza, ¿no? Una contribución efectiva, que los pacientes se sientan parte de las decisiones que se toman, una organización interna también, de alguna manera, identificar dónde pueden darnos este feedback, ¿no? Y estas opiniones, en qué comisiones, en qué estructuras, identificar personas o grupos de personas que puedan involucrarse de inicio y si van a ser siempre las mismas o vamos a tener, bueno, pues algo más dinámico y un grupo de trabajo pues a nivel de todas estas infraestructuras, ¿no? Que contribuyan a los proyectos, una contribución efectiva, que se sientan parte de los proyectos, que comprendan qué es lo que se está haciendo en el proyecto y cuáles son los objetivos, a dónde vamos a llegar. No solo desde la perspectiva profesional, que es hasta ahora como se estaba haciendo, sino también desde esa perspectiva del paciente, ¿no? Va a ser, bueno, pues es una tarea compleja, ¿no? Porque, como siempre hablamos, ¿no? En las pocas reuniones que hemos tenido ya, pero ha salido en bastantes de ellas, pues identificar ese paciente, ¿no? Que de alguna manera se puede involucrar en esos proyectos, cómo hacerlo, ¿no? Si ese paciente tiene que tener una formación específica, si somos nosotros quienes tenemos que formar al paciente, cómo conseguir ese compromiso del paciente con el proyecto. Eh, el problema muchas veces que surge es que se involucran personas muy concienciadas, ¿no? Y eso igual no es la representación del resto de pacientes. Todas estas dudas van surgiendo, bueno, pues a lo largo de nuestras reuniones y van surgiendo en todos los grupos de trabajo que se han ido creando para incluir al paciente y a la ciudadanía en los proyectos. También existe la posibilidad de pues, involucrar a las asociaciones de pacientes, ¿no? Las asociaciones de pacientes es bastante habitual que haya representantes de los propios pacientes, ¿no? Como una cabeza de, bueno, que gestiona al resto de los pacientes, ¿no? Y también sería una figura muy interesante a poder involucrar en estas primeras etapas, ¿no? Algunos de los factores que van a favorecer o van a impedir la participación de los pacientes, pues lo que estaba un poco comentando. Pues va a haber pacientes que sí que van a tener una formación suficiente para poder entender todo lo que supone un proyecto de investigación o bueno, pues las implicaciones y cómo se conforman estos proyectos. También va a depender mucho el estado de salud del paciente. Nunca va a ser igual un paciente que tiene una enfermedad grave y que está en ese momento en tratamientos activos o un paciente que se ha curado. La visión y la perspectiva va a ser totalmente diferente. También el cambio de mentalidad de los profesionales. Estamos muy acostumbrados a saber un poco lo que quiere el paciente y hacer en consecuencia, pero esto nos va a hacer cambiar, ¿no? Y vamos a tener que tener una mente muy activa, una cabeza muy abierta, ¿no? Para poder escuchar todo lo que ellos nos tienen que decir. Luego también otro de los problemas que hemos identificado es el tiempo. Lógicamente, nosotros, pues bueno, los proyectos son muy demandantes, todos lo sabemos y requieren tiempo, ¿no? Igual hay pacientes que sí que disponen de ese tiempo, pero hay otros que no lo tienen, ¿no? Y también, bueno, va a ser muy importante el entorno de donde partan estos pacientes. No va a ser lo mismo un paciente, un ciudadano, ¿no? Que al final depende del centro de salud, pero igual no tiene ninguna enfermedad, que un paciente que está aquí en el hospital, sometido a tratamientos pues con sus efectos secundarios y, bueno, la visión de las cosas va a ser muy diferente. ¿Qué intervenciones creemos que pueden ayudar a, de alguna manera, homogeneizar y que la inclusión de estos pacientes pues sea lo más sencilla posible, ¿no? Y que se cohexione todo de una forma adecuada? Pues sobre todo la educación, la formación, tanto de pacientes como de profesionales. También tener datos, información, un poco de experiencias pasadas, ¿no? Nos puede ayudar a orientar cómo hacer todas estas cosas y también la mejora de los sistemas o de los servicios.
Decíamos la formación para pacientes, para ciudadanos, para investigadores, para todo profesional. ¿En qué? Pues, bueno, pues en las fases de los estudios, cómo se diseña un estudio, qué partes, ¿no? y qué ítems tiene que cumplir. También cómo se estructura un instituto de investigación, ¿no? Porque esto es algo bastante desconocido en la población general. Tenemos que ser capaces de transmitir la información en un lenguaje adaptado, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar con tecnicismos y esto los ciudadanos y los pacientes pues puede que no estén familiarizados, ¿no? Y luego, bueno, otras cosas que se valoran, pues si debemos tener algún tipo de recompensa económica o no con estos pacientes y con estas asociaciones, cómo luego tenemos que devolver los resultados que obtenemos, ¿no? Que también eso nos pueden ayudar mucho ellos de cómo transmitir luego la información de todas las investigaciones que se han llevado a cabo. Y fijaros que la plataforma de organizaciones de pacientes, ya en sus 10 propuestas de cambio del sistema sanitario, incluía todo esto. O sea, nosotros no estamos haciendo nada nuevo que no se haya ya pensado y ejecutado en muchas de otras instituciones, ¿no? La corresponsabilidad y la involucración de asociaciones de pacientes. Y ya yendo un poquito más al grano, ¿por qué surge todo esto? Bueno, pues surge porque a través del Instituto de Salud Carlos III se plantea que esto tiene que ser una realidad ya en los institutos de investigación y se elaboró un documento junto con el Instituto de Investigación de Granada, que está en sus últimas fases ya para ser un documento definitivo y nos proporciona algunos objetivos que debe cumplir este grupo de ciudadanía y de pacientes, estableciendo un marco operativo común que facilite la incorporación estructurada y efectiva de esta ciudadanía a los institutos de investigación sanitaria, como decíamos, promoviendo la participación activa de los pacientes y de los ciudadanos en todas las fases del proceso investigador, identificación de prioridades, líneas estratégicas, diseño, desarrollo, implementación, difusión, incluso la evaluación de las actividades de investigación, garantizando una investigación más inclusiva, que sea representativa y orientada a las necesidades de la asociación, de la sociedad, fortaleciendo el enfoque de una ciencia abierta, responsabilidad social institucional y el principio de investigación impulsada por y para los pacientes. Y, bueno, pues esa contribución al cumplimiento de criterios que establece el Instituto de Salud Carlos III en gobernanza, participación y responsabilidad social para los procesos de acreditación, seguimiento y evaluación de los. Como función es establecer el código de conducta que garantice el respeto, transparencia, equidad y confidencialidad en todos los procesos de participación, supervisando la implementación de este procedimiento y velando por su cumplimiento con evaluaciones periódicas, proponiendo mejoras del procedimiento en base a la experiencia que se van adquiriendo y las evaluaciones que se realizan, las necesidades que detectamos y revisando el procedimiento de captación e incorporación de la ciudadanía, actuando como un enlace entre el instituto y la ciudadanía, favoreciendo esa comunicación, viste todo en línea con lo que comentábamos desde el principio, ¿no? Y bueno, pues el procedimiento se plantea en diferentes fases, con el establecimiento de un marco institucional, creación de esos grupos de trabajo, que es el primer paso que hemos dado aquí, también desarrollando una política de participación ciudadana, asignando recursos, identificando y captando a esos representantes de la ciudadanía, que es una de las cosas en las que estamos también ahora trabajando. Cuando tengamos identificados esos grupos, ese paciente, su grupo de pacientes, esos ciudadanos, pues formándolos y capacitándolos y, bueno, pues incorporándolo a los órganos del instituto, ¿vale? Va a haber indicadores y objetivos dirigidos a la gobernanza y la estrategia institucional, al diseño y la ejecución de los proyectos, a la formación y la capacitación, a la comunicación y diseminación de resultados. Fijaros, a la evaluación del impacto de la participación y la mejora continua, a los recursos y a la sostenibilidad y a la representación, inclusión y también diversidad. ¿Y qué acciones hemos puesto en marcha en estas 2 reuniones que hemos tenido hasta la fecha? Pues lo primero de todo queríamos saber de dónde partíamos, queríamos saber qué cosas ya se estaban haciendo tanto a nivel instituto, a nivel hospital, todos somos uno, ¿no?
ver qué iniciativas se habían puesto en marcha desde diferentes servicios, desde diferentes profesionales que habían involucrado a la ciudadanía y al paciente. Y fijaros, esto es 2024, seguro que faltan muchas, ¿vale? Pero la memoria de ICIS 2024 recoge todas estas y estas son las que tenemos arriba son 2025, ¿vale? Pues una que conozco yo muy de cerca es Pensando en Nosotras, ¿no? Que es una iniciativa de parte de la doctora Martínez Jáñez del Servicio de Oncología Médica que pues hace un evento y una reunión con pacientes con cáncer de mama, ¿vale? Donde bueno, se les explican muchos aspectos de interés para todo el proceso que están viviendo en ese momento. Una de las iniciativas que se llevó a cabo en noviembre del año pasado fue una mesa redonda para pacientes. Fue una iniciativa centrada en el ensayo clínico, donde estuvimos debatiendo pues, las dudas que surgían, tanto a pacientes como a profesionales, los cuellos de botella, ¿no? Y se elaboró un documento en donde se identificaron todas las necesidades bueno, pues que se reflejaron en ese debate. Y se ha repetido este año, el 13 de noviembre. Se ha movido eso, madre mía. Y bueno, pues hemos dado un formato hemos ido un poquito más allá. El año pasado invitamos a 2 pacientes y todo lo demás, todos los componentes de la mesa redonda eran profesionales. Y este año, pues quisimos darle más protagonismo aún al paciente, pero también a las asociaciones de pacientes, que el año pasado pues no lo habíamos hecho. Se hicieron como 3 pequeñas mesas de discusión en donde se debatió aspectos de antes del ensayo, qué ocurre cuando uno va a participar en un ensayo, qué ocurre durante el ensayo y qué ocurre después. Y se invitaron a esas 3 asociaciones, se ve fatal, de Huntington, de psoriasis y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Y la verdad que yo creo que todos los que estuvimos allí salimos muy motivados para seguir trabajando y mejorando algunos de los aspectos que se comentaron, pues, por ejemplo, el consentimiento informado, entre otras. Otra de las cosas en la que estamos debatiendo en el grupo de trabajo es la opción, ¿no?, de crear un órgano consultivo de pacientes y ciudadanos, ¿no? Que nos permita pues, establecer todos los criterios y todos los procedimientos para que dentro del propio instituto haya un grupo de personas que pues den voz a todos los pacientes y todos los ciudadanos, ¿no? Revisando pues, un poco a nivel legal cómo se podría orquestar, definiendo los objetivos, ese plan de formación que decíamos que era tan importante, ¿no? Darles formación a estos ciudadanos y a estos pacientes para que luego cuando vayan a participar en un ensayo, vayan a participar en un proyecto de investigación que se va a hacer una solicitud al FIS del Carlos III, pues pueda dar su opinión de forma informada, ¿no? Definir también los perfiles de pacientes integrantes de ese órgano consultivo, definir el proceso de selección y seleccionar esos pacientes. Y otras de las iniciativas que surgieron ya en las últimas reuniones, vamos a las últimas reuniones, bueno, pues también sería interesante crear un entorno web y un buzón, ¿no?, para que estos ciudadanos y pacientes pues nos conozcan y nos puedan consultar sus dudas, inquietudes o cuestiones. Y además, también hemos estado comentando en estas reuniones la falta de información que tienen luego los pacientes cuando acaba un ensayo. Yo he cedido mis muestras, tanto en anatomía patológica como sangre, o he participado en un ensayo y no tengo luego una información que yo sea capaz de entender, ¿no? Es lo que me comenta mi profesional, ¿no? Pues al final el resultado ha sido este, ¿no? Pero si de alguna manera podríamos hacer una infografía o unos documentos que pudiéramos proporcionarle al paciente tanto después del proyecto de investigación como después del ensayo, pues para que el paciente vea que todo lo que él ha contribuido pues ha servido para, ¿no? Y estos han sido los resultados. Y esta es otra de las iniciativas que teníamos en mente. Es un grupo dinámico, abierto a iniciativas, a propuestas. Todo aquel que quiera consultarnos, por favor, que nos contacte y cualquier iniciativa que surja o que se les ocurra, pues no duden en decirnos. Y eso sería un poco todo.
Iciar, te doy la palabra, no sé si quieres. Pues yo poco más puedo añadir porque yo creo que has explicado muy bien de dónde venimos y a dónde vamos. Y lo que has dicho al final yo creo que es lo más importante, ¿no? Que tenemos que establecer bien nuestra hoja de ruta. Ahí está constituido el grupo para empezar este camino según lo que nos marque Carlos III. Y bueno, que toda iniciativa será bienvenida, ¿no? Un poco más. Si hay alguna pregunta, ¿no? Sí, seguramente que hay, si no, yo tengo Vale. preguntas. No te mates. Abajo puedes quitar esto. Lo diré ahí para-